Buenos días, bienvenidos a el debate El paciente en el centro de la atención en psoriasis en Murcia, una idea de debate que desde Sanitaria 2000 hemos realizado ya en alguna otra comunidad autónoma. Hoy nos trae este debate aquí hasta Murcia para debatir lo que en esta región se está haciendo respecto a esta patología. Para ello tenemos a un plantel de los expertos que nos pueden hablar con todo conocimiento de causa, cada uno desde sus respectivas áreas, para abordar el debate en su totalidad y tener una perspectiva lo más global posible. Paso a presentarles. Yo voy a ser muy breve en mi intervención inicial, simplemente voy a presentar a los invitados que nos acompañan esta mañana. En el centro del debate, en el centro de la mesa y en el centro de la atención sanitaria está el paciente, y por eso hemos situado aquí en el centro a Celia Marín, que es presidenta de la Asociación de Pacientes Psoriasis en Red. Celia, buenos días, muchas gracias. A la derecha de Celia, a la izquierda de la cámara de sus pantallas, está María Teresa Martínez, que es directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Asistencia al Ciudadano de la Consejería de Salud de Murcia. María Teresa, un placer, muchísimas gracias de verdad por acogernos en su casa, además, en su sede. Gracias. A la derecha de María Teresa está Ángel Baeza. Ángel es director gerente del área de salud de Área 1 de la Risaca, recientemente además nombrado al frente de esta nueva responsabilidad. Ángel, bienvenido, muchas gracias. Sí, gracias. A la derecha de Ángel está Pablo Mesa, del Castillo, que es presidente de la Sociedad Murciana de Reumatología. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Un placer estar aquí. Pasamos al lado izquierdo, a la derecha de sus pantallas, donde está Casimiro Jiménez a mi izquierda, que es su director general de Farmacia e Investigación de la Consejería de Salud de Murcia. Casimiro, muchas gracias por estar con nosotros. A la izquierda de Casimiro está Josefa León, que es jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Morales Meseguer. Josefa, gracias, buenos días. Y por último, a la izquierda de Josefa está con nosotros Beatriz Pérez, que es especialista en dermatología también del mismo Hospital del Morales Meseguer. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Y como decía, vamos a intentar situar al paciente en el centro de la atención en psoriasis. Supongo que al tratarse de una enfermedad y una patología multidisciplinar, con diversos abordajes en su diagnóstico, tratamiento, seguimiento, en fin, es una patología yo creo que bastante paradigmática en lo que supone un abordaje, como digo, multidisciplinar, de coordinación entre servicios hospitalarios, por eso están aquí 3 de ellos representados, con la administración también supongo preocupada y ocupada en dar una correcta atención al ciudadano. Sé que en Murcia además recientemente acaban de, supongo que saldrá en la mesa, ¿no?, de elaborar un protocolo al respecto. Y bueno, vamos a hablar de una patología que celebra estos días su Día Mundial, con unos datos de prevalencia oscilan, supongo, en función de la fuente, pero alrededor del 2% más o menos de la población puede estar afectada por esa patología. Se sabe que también afecta ya también a pacientes de todas las edades, ¿no? Es una patología que tradicionalmente se asociaba a la edad adulta, pero ya vemos que no es así. Y bueno, supongo que más datos y más, con más conocimiento de causa nos puede hablar de ella Celia. Mira, cuando quieras, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, es un placer estar aquí, de verdad, y estar situada en el centro, ¿no? Porque yo creo que esa es la idea que tenemos un poco todos y que me gustaría que comentáramos hoy, ¿no? Como el paciente se supone que es un poco el centro de todo este sistema y a ver un poco si realmente está siendo así o no. Yo soy paciente de psoriasis y de artritis psoriásica desde los 20 años, psoriasis, desde los 15 artritis, tengo 41, o sea que ya llevo 21 años diagnosticada y lidiando con la enfermedad. Además, ahora represento a una asociación de pacientes como presidente en España, que se fundó hace 2 años, una asociación joven que está muy centrada en el soporte de paciente a paciente, porque pensamos que sí que es muy importante ese apoyo entre iguales de paciente a paciente como complemento y como herramienta que proponemos también en toda la gestión de la enfermedad. Desde que empecé hasta ahora, pues he cambiado muchísimo, he cambiado yo y la psoriasis también me ha cambiado mucho. He pasado por todos los tipos de psoriasis, por todos los tipos de tratamiento, por todo tipo de especialistas, públicos, privados, dermatología, reumatología, también tengo artritis y por muchos tipos diferentes, y eso me ha hecho aprender mucho. El contacto con pacientes también me ha hecho tener una visión un poco global de la situación de los pacientes y eso es lo que aportamos desde la asociación, no solamente la experiencia individual, sino un poco esa visión colectiva de las necesidades. Yo como primera reflexión sí que quisiera poner aquí en la mesa que aunque ha cambiado mucho la situación de la psoriasis, de la enfermedad, la conocemos mucho más, no tiene nada que ver el tema de tratamiento, de asistencia,
el tema de los profesionales sanitarios, todo eso ha mejorado muchísimo. En estos 20 años ha cambiado radicalmente para un paciente, pero hay una serie de cosas que los pacientes todavía seguimos en la misma situación que hace muchos años. Y es un poco en lo que nos centramos desde la asociación para tratar de mejorarlo. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que todavía pacientes que me llaman o que me escriben en redes sociales y me cuentan que lo acaban de diagnosticar, que es cuando más se contacta con otro paciente, ¿no? Ese mazazo que te dan ahí, estás ahí como perdido, que estábamos comentando. Y yo escucho su situación y es prácticamente igual a lo que viví yo hace 21 años. Y eso es una cosa que sí nos preocupa bastante, porque creo que ahí tenemos mucho por trabajar. Sí, mi perspectiva es que hay unas condiciones muy positivas en todos los aspectos, pero que eso realmente, de alguna manera, no está llegando realmente al paciente de psoriasis. O el paciente de psoriasis no tiene esa sensación de mejorarlo, ¿no? El momento del diagnóstico ha sido muy solo, porque su médico le informa, pero brevemente, tampoco es capaz de asumir mucha información cuando te dan en ese momento. Te vas a tu casa, empiezas a buscar por ahí, hay muchas cosas raras por ahí que encuentras, y hasta que vuelves, pues estás ahí muy tal. Entonces, hay una serie de cosas que sí que vemos que no se ha avanzado mucho y en las que, como pacientes, creemos que somos los primeros, los pacientes, los que tenemos que colaborar y que mejorar, pero que no podemos hacerlo solos, sino en colaboración con todos los demás, como son ese manejo de la enfermedad diario, que no se considere la enfermedad por un lado y la persona por el otro, porque al final yo tengo que vivir con psoriasis todos los días, tengo que trabajar, si pienso tener hijos, no, esto me afecta a la enfermedad. O sea, todas las circunstancias de mi vida, que no se separe la enfermedad de lo que es la vida diaria del paciente, que eso hoy todavía no lo vemos mucho. Y otra cosa que también nos cuentan mucho, pues está relacionado con esto. Cuando el paciente tiene diferentes circunstancias, tiene que ser tratado por diferentes médicos o diferentes cosas, pero no hay una visión global, o en la mayor parte de los casos no hay una visión global del paciente, y tenemos un dermatólogo por un lado, un reumatólogo por otro, el médico de familia que va tratando comorbilidades, no sé cuánto tal, y aquí todo el mundo trabajando lo mejor que puede, pero el paciente, se le multiplican un montón de cosas y claro, está muy a disgusto y no, yo creo que no hacemos, ¿no?, en ese sentido todo lo que podríamos si hubiera una mejor organización o colaboración, siempre teniendo en cuenta que el paciente ahí es el primero que tiene también que trabajar por ello, ¿no? Muy bien, Celia, muchísimas gracias por esta primera intervención. Vamos a dar el turno a María Teresa Martínez. Supongo que desde su ámbito y su visión, ¿no?, de la administración también tiene algo que aportar al debate. Es verdad que el paciente en el centro, ¿no?, muchas veces desde las administraciones sanitarias de cualquier comunidad autónoma estamos seguros, ¿no?, que por eso se trabaja, ¿no?, porque el paciente al final sea el centro y que todo el sistema gire en torno al paciente, ¿no? Supongo que es complicado también, ¿no?, de llegar a esa finalidad tan loable, ¿no? Bueno, el objetivo de todo el sistema sanitario, en nuestro caso la Consejería de Salud, el Servicio Murciano de Salud, es proporcionar la mejor atención que disponemos a los pacientes, lógicamente, ¿no? Y entonces desde mi dirección general, por ejemplo, yo llevo el área de farmacia, entonces trabajamos para asegurar la equidad y que los pacientes tengan los tratamientos que necesitan en cada momento. Y eso a veces es complicado. Es verdad que la psoriasis es una enfermedad crónica, como has ido contando, tiene un origen inflamatorio, sobre todo afecta a piel, pero como nos contaba Celia, también puede afectar articulaciones, y es una enfermedad que no conocemos mucho, no sabemos por qué se produce y no la podemos curar, ¿eh? La podemos aliviar, la podemos mejorar, se ha avanzado bastante en los tratamientos últimamente, pero en los últimos años, pero realmente no curamos la enfermedad hoy día. Y en eso pues tenemos que acompañar a los pacientes, ofrecerles los mejores tratamientos, tenemos que ser capaces, al ser una enfermedad crónica, es muy importante lo que contaba Celia, de que los pacientes se tienen que sentir acompañados, escuchados, les tenemos que dar todas las explicaciones, porque de entrada no es una cosa que le digas, mira, tienes esto, ponte esto que te vas a curar, sino que le decimos, tienes esto, te va a mejorar,
vas a tener periodos mejores, otros peores, pero lo vas a tener siempre. Y eso yo creo que sí que afecta. Al ser una enfermedad crónica que ya sabes que no vas a poder hacer nada, es súper importante que desde el sistema concienciemos a los pacientes de que su estilo de vida va a influir en su enfermedad de una manera determinante. Eso es muy importante y tenemos que a veces los profesionales médicos no hacemos mucho hincapié en la importancia que tienen los estilos de vida, el llevar una alimentación sana, el llevar unas horas de sueño, el evitar comorbilidades, evitar obesidad, porque cualquier medicación que se añada a estos pacientes puede empeorar la psoriasis. Entonces es un ecosistema muy delicado el paciente con psoriasis, y cualquier alteración, incluso a nivel emocional, le puede alterar bastante. Otra cuestión importante en relación al tema de la psoriasis es que los últimos estudios nos dicen que la prevalencia está en aumento. Unos estudios que se hicieron por Ferrandi de prevalencia en el año 2003 decía que la prevalencia estaba en torno al 1,4, y el mismo investigador que vuelve a hacer el estudio en 2013 habla de que la prevalencia es de un 2,3% de la población. Eso es verdad que no todos los casos de psoriasis son casos importantes, hay casos más leves que evolucionan bastante bien, ¿no? Pero es cierto que lo tenemos que tener en cuenta, porque en una población como la de Murcia hablaríamos que tendríamos como unos 30.000 pacientes con psoriasis, ¿eh? Y entonces eso supone para todo el sistema sanitario un reto en la atención de estos pacientes, que son pacientes crónicos, como digo, y que a lo largo del proceso van apareciendo comorbilidades, y la enfermedad puede, si no la abordamos bien, puede ir empeorando, teniendo brotes que afectan la vida de los pacientes de manera significativa. Muy bien, María Teresa, muchas gracias por esta primera intervención. Ángel Baeza, se habla, lo comentaba María Teresa, ¿no?, también del reto, ¿no?, que puede suponer una patología, como estamos viendo, con muchas aristas, con patologías que pueden asociarse. Supongo que también desde la gestión de los hospitales, ¿no?, y también esa vinculación con, como decía también Celia, con primaria, ¿no?, con el médico de familia, en un caso como el de Murcia, en el que las áreas están tan integradas. Supongo que es un reto todavía mayor, ¿no?, es decir, cómo imbricar todo esto para que al final, bueno, pues no haya esa dispersión a lo mejor entre especialistas, o que el propio hospital centralice de alguna manera todas las disciplinas implicadas, ¿no? Sí, efectivamente, la psoriasis supone un reto, como bien dices, porque es una enfermedad crónica que, con una prevalencia aumentada ante el 2,3%, pues que en la región de Murcia más de 30.000 ciudadanos están afectadas, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión y de las áreas integradas que tenemos, pues tiene vital importancia, porque prácticamente el 25% de los diagnósticos suelen hacerse en atención primaria, el resto en dermatología. Tenemos un reto de que los médicos de familia estén formados e implicados en el diagnóstico y en la atención. También en enfermería, que hagan el proceso de cuidar de este tipo de pacientes, entendido dentro del marco de la cronicidad. Hemos pasado de una enfermedad que tenía tratamiento paliativo durante muchos años en los últimos años asistimos a tratamientos más efectivos, pero que también tienen un mayor impacto económico, y desde el punto de vista de la gestión tenemos que estar controlando este tema, porque lo que queremos es garantizar, por un lado, la accesibilidad a esos tratamientos, y por otro lado también la equidad con el resto de áreas, en fin, es un problema importante. Otro de los aspectos que me gustaría considerar desde el punto de vista de la gestión es que la psoriasis es una enfermedad que se asocia a otras comorbilidades, ¿no?, a la diabetes, aumento de factores de riesgo cardiovascular, obesidad, ¿no?, que también puede producir problemas y afectaciones en la vida diaria de los pacientes, ¿no?, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las relaciones, y eso también hay que tenerlo en cuenta, pues, a la hora de las bajas laborales que puedan producir, ¿no?, o de las alteraciones de la vida en general, ¿no?, que tendrá una repercusión desde el punto de vista económico también para el sistema. Comentaba Celia que
que uno de los objetivos de su asociación es que el paciente esté en el centro. Nosotros también, como gestores, estamos muy implicados y es nuestra visión, ¿no? Incorporar al paciente dentro del sistema, pues para que sea corresponsable de su enfermedad, que aprendamos juntos, ¿no? Que mejoremos los procesos. Es complicado trabajar por procesos, lo que comentabais de que el paciente con psoriasis va al dermatólogo, va al reumatólogo, va a lo mejor al psicólogo, ¿no? Es complicado trabajar por procesos, pero estamos en ello. Lo tenemos en alguna otra procesos de cronicidad, se ha conseguido, ¿no? Y ese es pues uno de nuestros objetivos, ¿no? Empoderar al paciente, yo creo que hay que evitar, para lo que comentaba antes, de la corresponsabilidad, el autocuidado, ¿no? Y el conseguir una mayor eficiencia, ¿no? Todos trabajando en la misma dirección, con los mismos objetivos, y luego también incorporarlo en la toma de decisiones, ¿no? A la hora de decir, oye, pues tenemos tratamientos nuevos y tenemos que gestionarlo de forma de que sea sostenible, el sistema sea sostenible, pero que haya equidad y accesibilidad, muy importante, ¿no? Junto con la corresponsabilidad de los pacientes y el paciente en el centro, muy importante, en el Servicio Murciano de Salud estamos trabajando en la humanización, ¿eh? Considerar lo que comentaba, el paciente no solamente mi enfermedad y luego mi vida, ¿no? No, estamos trabajando en intentar volver a revestir el proceso de la humanidad que se merece, ¿no? Y más tratándose de un problema crónico y un problema con una prevalencia tan elevada. Muy bien, Ángel, muchas gracias por esa visión desde la gestión. Luego incidiremos seguro en algún aspecto que ya ha puesto sobre la mesa. Tema económico supongo que preocupa mucho a la gestión, ¿no? La gerencia de los centros sanitarios. Es el turno ahora de Pablo Mesa del Castillo como reumatólogo, como presidente de la Sociedad Murciana de Reumatología. Ya ha salido aquí sobre la mesa la implicación, ¿no?, que la patología tiene con su especialidad, ¿no? Sí. No sé si también nos puede aportar algún dato también, supongo, ¿no? Y cómo aborda el especialista en reumatología, cómo recibe al paciente con psoriasis, qué vínculo, qué relación se establece entre ambos, ¿no?, entre profesional y paciente. Sí, bueno, la artropatía psoriásica, que es la presencia de artritis en un paciente que tiene psoriasis, va a afectar aproximadamente al 30% de los pacientes con psoriasis, según los últimos datos, y estos son muchos pacientes. Entonces realmente siempre existe el riesgo de desarrollar una artritis, que en el caso de Celia ocurrió al revés. Primero desarrolló una artritis, además juvenil, porque fue antes de los 16 años, y posteriormente desarrollaste la artritis, que eso también es una característica de cuando debuta en ese rango de edad. Pero realmente el problema de la psoriasis es que va a desarrollar, generalmente un paciente que debuta con psoriasis en la década de los 20 y en los 30-40 desarrolla una artritis. Y entonces esto va a producir una gran minusvalía o una gran discapacidad temporal, unido al gran problema de la psoriasis en sí. Con respecto a la incidencia o la prevalencia de la psoriasis, estos autores que decía María Teresa postulan que posiblemente ha subido la prevalencia porque ahora las expectativas de curación son mucho mejores. Entonces antes el paciente no salía, no daba la cara porque decía, pues sí, no van a hacer nada, no tengo nada que hacer con esto, y ahora que hay unas perspectivas de curación, por eso quizás haya aumentado la psoriasis o el reconocimiento de esa enfermedad. De los pacientes que van a tener artritis, entre el 40 y el 60% van a tener una enfermedad potencialmente erosiva y deformante, con lo cual es una enfermedad que es seria y es verdad que siempre estaba ahí. Y luego además al diagnóstico tenemos una serie de comorbilidades que sabemos que están ahí, como son la depresión, la ansiedad, una menor calidad de vida del paciente que la padece, la obesidad, la diabetes tipo 2, la hiperuricemia, que al final producen un aumento de enfermedad cardiovascular, y también tienen mayor riesgo de padecer cáncer. Es decir, que son pacientes que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que hacerles mucho caso de entrada. Y luego además son pacientes que tienen limitaciones para el trabajo, aproximadamente un 40%. Y en un estudio que se acaba de publicar poblacional danés, ellos ven que aproximadamente el 28% de los pacientes van a tener un subsidio por su discapacidad debido a la artropatía psoriásica. Es decir, que esto es un problema que es mayor. En este estudio incluyeron 10.000 pacientes y tenían un grupo control de 20.000. Entonces, realmente, y lo que miraban, que es lo que yo quiero comentar aquí, aparte de las comorbilidades, también estudiaban los costes de salud, los costes laborales y el estado laboral de esos pacientes. Entonces, había mucho riesgo, conforme avanza el tiempo, de que esos pacientes pierdan poder adquisitivo porque no pueden trabajar,
eso les lleva a un menor, digamos, nivel socioeconómico, y eso es un círculo vicioso que se prolonga ya de una manera escalonada a lo largo de su vida y les lleva pues a una muy peor calidad de vida de la que deberían de tener, ¿no? Y esto lo que incide sobre todo es en la necesidad de actuar en las primeras fases del tratamiento, es decir, que el paciente consiga pues ser dueño de su enfermedad, consiga verla de una manera positiva y consiga ser productivo, porque eso yo se lo digo a algunos pacientes. Bueno, esto es que lo puedes plantear de dos maneras. Ahora mismo puedes pensar que te ha tocado la lotería porque no vas a volver a trabajar, pero si lo piensas bien, a lo mejor dentro de 20 años estás en la ruina, porque al final el sistema tampoco te puede suplir todo lo que tú puedes conseguir por ti mismo. Entonces, bueno, en este sentido, creo que es muy importante que haya unidades multidisciplinares y que, sobre todo, que estén bien dotadas, porque cuando llega un paciente con psoriasis, y todos los que la trabajamos sabemos que es una enfermedad muy psicosomática, son pacientes que son muy nerviosos, que les influye mucho el estado de nervios que tengan y son bastante lábiles en muchos casos, y entonces tenemos que apoyarles desde el principio, trabajar los factores de riesgo cardiovascular y al final evitar las comorbilidades que son las que van a llevarle a que su vida no sea igual que la que tenemos al lado. Y bueno, básicamente eso es lo que quería apuntar. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Vamos a este lado de la mesa, vamos a empezar por el subdirector de farmacia de la Consejería de Salud, por Casimiro. Supongo, Casimiro, que ya se han abordado aquí temas, el tema de las terapias, de los tratamientos. No sé si es la parte que usted quiere destacar de esta mesa, pero es el turno para que sea esa o la que usted interviene. Adelante. Bien, bueno, desde el ámbito de la gestión y sobre todo en el ámbito del medicamento, evidentemente nosotros lo que tenemos que garantizar es, en primer lugar, la sostenibilidad del sistema, en segundo lugar, que el paciente pueda tener acceso a los nuevos tratamientos, a la innovación, facilitar dentro de lo posible la accesibilidad de los pacientes a los diferentes tratamientos, como ya se ha comentado con anterioridad, y la equidad en el acceso. En una patología crónica que además, como ya se ha comentado, tiene otras serie de comorbilidades, creo que es importante todos estos aspectos. Pero hasta ahora siempre se ha comentado que desde los gestores o desde la administración y en todos los ámbitos se habla mucho del paciente en el centro y pensar en el paciente. Yo creo que tenemos que ir dando un paso más y debemos de pensar como el paciente, más que pensar en el paciente, pensar como en el paciente. Para eso, evidentemente, y dentro de toda la parte de gestión y de sostenibilidad, hay que implicar también al paciente en sus tratamientos, hay que formar, hay que informar, hay que formar al paciente para que pueda participar en la toma de decisiones, como también se ha comentado aquí. Y también hacerle ver y entender en este tipo de patologías que hasta ahora en España se ha hablado mucho de la universalidad, del acceso de nuevas terapias o nuevos tratamientos de todos para todos. Creo que estamos ahora mismo en un momento en que ya no podemos o no debemos hablar del todo para todos, sino simplemente de para todos. Que todos los pacientes puedan acceder a unos tratamientos y aquellos tratamientos que evidentemente sean eficientes y procuren y permitan mantener la sostenibilidad. En cuanto al acceso a la innovación, bueno, desde la Consejería de Salud de la Comunidad de Murcia, básicamente estamos trabajando a nivel de grupos de trabajo con documentos de consenso, en el que los diferentes tratamientos son tratamientos cada vez con un coste más elevado y bueno, que como también se ha comentado aquí, no son tratamientos curativos con un periodo de tiempo de tratamiento corto. Esos documentos que se han trabajado en los grupos de trabajo son documentos de consenso en el que los diferentes tratamientos o los diferentes fármacos se posicionan en diferentes lugares según evidentemente su eficacia, su seguridad y su coste. En resumen,
con respecto a su eficiencia. Y bueno, de esa manera procuramos o intentamos garantizar el acceso a todos los pacientes a la innovación. Y un poco en eso es en lo que estamos trabajando. Hemos elaborado, como bien has comentado, un documento en los últimos meses, básicamente enfocado a psoriasis, y bueno, pensamos que de esa manera, aparte de garantizar ese acceso, también garantizamos la equidad en el acceso. Muy bien, Casimiro, muchas gracias por su intervención. Es el turno ahora de Josefa León, desde el ámbito de la farmacia hospitalaria, ¿no? Ya ha dado alguna pincelada también Casimiro al respecto, ¿no? de los fármacos que llegan, que se incorporan al arsenal terapéutico. ¿Cómo se vive esta llegada, esta introducción, ¿no? y este acceso a estos fármacos desde la farmacia de un hospital? Bien, me corresponde hacer ese planteamiento, pero antes de nada quiero decir que me ha encantado oír de Celia la misión de los servicios de farmacia en la boca de un paciente. Me ha encantado, sinceramente, muchas gracias. La misión de un servicio de farmacia, es mío y el de todos los servicios de farmacia del sistema sanitario, es aportar valor al proceso asistencial, en este caso, en el caso que nos ocupa, el paciente con psoriasis. Y lo hacemos mediante la integración del conocimiento farmacéutico en el equipo multidisciplinar y eligiendo o intentando colaborar para seleccionar el mejor tratamiento, pues para Celia, para María, para Juan, de manera individualizada, para que ese tratamiento sea de verdad el más eficaz, el más efectivo, el más eficiente y el más seguro. Y esa es nuestra meta, y en ese camino encaminamos todas las acciones que hacemos en los servicios de farmacia y que, bueno, con muchas particularidades se pueden, digamos, concretar en dos. La gestión clínica de la farmacoterapia, que conlleva pues la colaboración con equipos multidisciplinares tipo Comisión Regional de Farmacia para la elaboración de consensos, y luego a nivel local pues la colaboración en nuestras propias comisiones de biológicos, donde más a pie de cama se toman esas decisiones individuales, que normalmente en casi todos los hospitales está digamos organizada, la de biológicos en dermatología, la de biológicos en digestivo, la de biológicos en reumatología, etcétera, etcétera, y ahí en ese punto, pues efectivamente elegir ese tratamiento adecuado atendiendo a las comorbilidades del paciente, a su situación particular, incluso a sus preferencias, que me quiero quedar embarazada, pues oye, es un matiz a considerar importantísimo. Esas preferencias eligen el tratamiento adecuado y se estipula pues los parámetros de seguimiento, las variables que se van a determinar para fracaso y un objetivo importantísimo que es mantener la continuidad del tratamiento a largo plazo, haciendo lo que sea necesario si el paciente responde, porque la terapia es limitada y agotar en un tiempo corto todas las expectativas terapéuticas coloca a los pacientes en una situación casi sin salida. Entonces, con esos criterios, al margen de la eficiencia que forma parte de la definición, trabajamos de manera cooperativa en la gestión clínica. Por otra parte, el servicio de farmacia tiene una función fundamental, que es la gestión del medicamento, la dosificación individualizada en aquellos casos de los fármacos que realmente requieren ese trato, o sea, dosificación. En este caso, pues uno de los que nos ocupan en psoriasis, se dosifican, se titulan, se identifican, se trazan el lote de caducidad y se aportan en hospital de día con todas las garantías al paciente, en colaboración, por supuesto, con los profesionales de enfermería que tienen la información y todo lo que necesitan para administrarlo correctamente. Y finalmente, digamos que la acción más mayoritaria la ejercemos en una atención farmacéutica que procuramos que sea de calidad en el ámbito de consulta de pacientes externos, donde los pacientes reciben el medicamento, reciben las instrucciones adecuadas para ser administrado, para ser custodiado correctamente en su casa, porque son termolábiles, etcétera, etcétera, incluso para la gestión adecuada de residuos para no poner al riesgo ni sus pacientes, ni sus familiares, ni el medio ambiente. Luego, en el seguimiento y en las sucesivas visitas, el paciente es evaluado en las reacciones adversas, en los parámetros de adherencia, en el seguimiento a través de los parámetros cinéticos cuando tengamos disponibles los niveles de biológicos para estimar de manera precoz fracasos o respuestas. Y sobre todo, esta función integral te permite, en colaboración con el facultativo responsable, comunicar esas percepciones que tenemos. El paciente está desilusionado, parece que ya se desanima, y eso compartido tanto con el facultativo del hospital como el facultativo de primaria, a través de nuestros sistemas informáticos en los que emitimos informes que quedan reflejados en Ágora y pueden ser consultados por el médico de cabecera,
creo que cierra un círculo de información importante que conforma la continuidad asistencial desde este punto de vista y que creo que aporta mucho valor y que beneficia mucho a nuestros pacientes. Hay muchas más cosas, pero como no quiero consumir más tiempo, pues básicamente esto. Perfecto, por su exposición. Cerramos esta primera ronda o turno de intervenciones con Beatriz Pérez desde el ámbito de la dermatología. Beatriz, cuando quiera. Bueno, yo me dedico a la clínica, yo soy médico asistencial y ahí me llegan pacientes como Celia prácticamente a diario. Para hacer un diagnóstico de artritis psoriásica solamente se puede hacer una vez diagnosticado psoriasis en piel, es decir, el psoriasis es una enfermedad cutánea con manifestaciones a nivel de otros sistemas, como bien decimos, articulaciones, sistema psiquiátrico, depresiones, ansiedad, ideación suicida, tienen muchas veces pacientes. Hemos hablado también de las comorbilidades que tienen los pacientes, pero no tenemos que olvidar que el psoriasis en sí es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Un paciente con psoriasis grave sin tratar, por el hecho de tener psoriasis, aunque esté delgado, aunque no tenga dislipemia, aunque no tenga ningún tipo de hipertensión, diabetes, nada, tiene riesgo cardiovascular. Tiene cortada la vida a los pacientes con psoriasis en 3 y 4 años. Sí, es una enfermedad grave. No podemos olvidar a los pacientes. Cuando digo un paciente que llega a la consulta con psoriasis y se ve todo el cuerpo afectado, estamos hablando de psoriasis graves, no estamos hablando de pacientes con psoriasis en placas pequeñas, que creo que no es el ámbito en el cual nos estamos moviendo ahora. No. Es muy complicado a veces poder comprender, y yo creo que Celia a veces lo habrá sentido, comprender ni siquiera una parte del sufrimiento con el cual viene ese paciente. Es gente, sobre todo en este caso, una mujer joven, que no puede ir a la playa, no puede ir a la piscina, no puede tener amigos, no puede echarse un novio. A lo mejor deja de estudiar lo que ella quiere porque le da vergüenza o porque su capacidad física se lo impide. Puede ser que tenga también una artritis y no pueda hacer determinados trabajos. Son pacientes a los cuales hay que comprender y a los cuales hay que tratar rápidamente. No podemos malgastar el tiempo y empezar a perderlo tontamente. Cuanto antes intervengamos, cuanto antes le tratemos a esa persona, antes vamos a obtener los beneficios. No vamos a dejar que ese paciente con la depresión que tiene, pues continúe con su depresión, que engorde, que salte su huevo a la gallina. Eso les empeora con la obesidad, pero el paciente que está deprimido, que no puede salir de su casa, que no puede hacer nada, se pone a comer, engorda mucho más. Un paciente engorda, se hace diabético, tiene hipertensión, y todo porque, pues a lo mejor porque tiene un psoriasis que no se ha tratado en el momento en el que ha empezado. Tenemos que tenerlo en cuenta. A lo mejor muchos otros tratamientos, el ponerle un marcapasos, el ponerle hacer una angioplasta a un paciente, lo podemos prevenir tratando correctamente a un paciente con psoriasis que nos llega el día cuando lleva 6 o 7 meses con sus placas. Aparte del sufrimiento que le vamos a evitar a esa persona. Es a veces muy complicado, o para mí me resulta a veces complicado transmitir lo que yo veo en los pacientes cuando me llegan a la consulta, esas historias trágicas que nos cuentan. Ese sufrimiento que a veces, muchas veces lo recubren de una máscara hierática, llegan, ¿qué tal? Y están de cabeza a los pies. A veces te dejan hasta escamas en la consulta. A veces se dan asco a sí mismos. Esto me lo ha dicho gente. Es que me doy asco, no me quiero mirar, no quiero que nadie me toque, no quiero comprarme ropa, no quiero hacer nada con mi vida, quiero morirme. Y eso vienen así los pacientes. Y muchas veces preguntas, ¿qué tal? Bien. ¿No te molesta? No, no te molesta. Vamos, hombre, no me lo creo. Tienes que estar hecho polvo, tienes que estar destrozado. Es una negación lo que haces para no ver cómo estás fatal. Y a veces, cuando les incides un poco más y les pinchas, entonces cuando se están a llorar y se dan cuenta y te comentan, bueno, yo creo que esto tú lo has vivido seguramente, Celia, te cuentan lo que les está pasando y te das cuenta de lo que les ocurre. Esa gente hay que tratarla. Y nosotros intentamos tratarla lo mejor que podemos, no solo a nivel humano, sino también con la ayuda de los reumatólogos y de otros médicos que nos ayudan mucho a ver al paciente holísticamente. El paciente es el centro, no, el paciente es el motivo por el cual estamos aquí ahora mismo todos. Sin él no podríamos hacer nada, ninguno de los que estamos aquí presentes. Eso lo tenemos que interiorizar. El paciente es el todo, ese centro es todo. Nosotros lo único que tenemos que intentar es ayudarle, acompañarle si no podemos hacer otra cosa. Y lógicamente yo soy de la opinión de que lo más caro es lo que no funciona, no hay nada más caro que eso. Tenemos que utilizar o intentar utilizar el tratamiento para el paciente preciso, el tratamiento preciso en el momento adecuado. Y eso al final va a ser lo más barato y lo que nos va a garantir, bueno, la accesibilidad, la accedería y la equidad. Que pueda haber tratamientos para todos porque los estamos utilizando bien. Lo caro es realmente lo que utilizamos
a lo tonto. A este paciente a lo mejor no le funciona, a lo mejor Celia viene, una paciente que quiere quedarse embarazada, pues un metotrexato a lo mejor no es la primera opción para esta persona, aunque sea muy económico, aunque sea muy barato, es muy eficiente, sí, pero no le va a ir bien a Celia. No le va a ir bien a María, no le va a ir bien a cualquier otra persona. Tenemos que centrarnos mucho en el paciente, en darle la atención que requiere en el momento que lo necesita. Me gustaría también hacer un llamamiento a los médicos de atención primaria que nos puedan escuchar, porque seguro que algunos de ellos todavía tienen pacientes antiguos que están desconafonados, están desmoralizados. Aumenta la prevalencia porque cada vez hay más tratamientos, cada vez, corrígeme si me equivoco, Celia, pero muchas de los pacientes de psoriasis son como una mafia, se conocen se tienen identificados. En la gasolinera el gasolinero tiene psoriasis. Anda, pues si yo he hecho gasolina y está el hombre que no tiene nada. Oiga, ¿qué ha hecho usted? ¿Quién le ve? ¿Qué le han puesto? Y a veces el paciente ese que está retenido en su casa, que no se trata de su psoriasis, ha visto a otro que ya no tiene, le ha dicho lo que hace y viene al médico. Bueno, pues los médicos de familia que me estéis escuchando, si tenéis algún paciente al cual exploráis alguna vez y veis que tiene placas de psoriasis, no lo dejéis en casa, mandadlo. Nosotros estamos deseando recibirlos y deseando ayudarlos. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias por esta exposición en la que de nuevo ha vuelto a estar el paciente en el centro. Después de esta primera ronda de intervenciones comienza el debate en sí. Si quiere alguno de los participantes empezar con alguno de los temas que se ha expuesto sobre la mesa, si alguien quiere realizar alguna intervención adicional, si no, planteo algún tema que creo que ha salido que es interesante, no sé si quiere alguien hacer alguna aportación nueva con todo lo que se ha hablado. Celia, a lo mejor. Yo, si queréis alguna cosa, bueno, también disfruto un montón escuchándoos, de todas las intervenciones. Hay varias cosas, estoy anotando muchas cosas, pero me quedo con algo último, que estamos hablando mucho del tiempo. Y es verdad que ese tiempo es que es necesario, ¿no? Porque es mucho tiempo perdido. Perdona, sí, claro. Celia, que le interrumpa. Ahí sorprende quizá un poco desde fuera, ¿no? Una patología como esta, que es una patología visible, aparentemente, ¿no? Hay retrasos en el diagnóstico. ¿A qué puede ser debido que a lo mejor no se diagnostique lo que estamos comentando a tiempo? No es una patología oculta en este sentido, ¿no? O puede ser una dislipemia que evidentemente no da la cara. A veces sí que está oculta, porque el paciente le da vergüenza. Hay un tipo de psoriasis, por ejemplo, que se llama psoriasis inverso, que además se relaciona con mucha frecuencia con la artropatía psoriásica, en las cuales las placas de psoriasis aparecen en zonas no visibles habitualmente, en cuero cabelludo, en axilas, ingles y la zona genital. Entonces, eso es muy molesto, pero el paciente le da vergüenza y decirle a su médico: doctor, que es que tengo lesiones en el culete. Les da vergüenza y se lo callan. ¿Qué pasa? Que eso no se trata y con el tiempo acaban haciendo una artropatía. Empiezan ya con dolores, empiezan con inflamaciones y a lo mejor el reumatólogo al que va, o en ese momento cuando llega a ver el reumatólogo, no tiene tampoco lesiones en ese momento. Porque la piel va y viene, igual que en la articulación. Y el reumatólogo no puede hacer un diagnóstico preciso, correcto en el momento. Tiene que esperar a que le dé otro brote de lesiones cutáneas para poder ser diagnosticado de artritis psoriásica. Con lo cual, sí que puede haber un retraso en ese nivel. A veces el paciente le da vergüenza y otras veces pues al paciente no se le escucha demasiado. O el paciente ha ido al médico hace 20 años, le han dicho que no había nada, le han dado 4 baños, le han dado un poquito de radiación ultravioleta. El caso es que no se le ha quitado y ya le han dicho que es crónico, que es para toda su vida y está pues con desesperanza. No consulta porque piensa que no le podemos ayudar. Pues no, que sepa que sí, que algo podemos hacer. ¿Es la medicina de familia el acceso fundamental a esta patología desde primaria, desde donde, supongo, ¿no? de reumatología también tendrán esa percepción, ¿no? Que es el médico de familia el que puede derivar lo más rápidamente posible al paciente? Sí, nosotros tenemos sobre todo el dermatólogo porque, como he dicho, generalmente debuta antes la psoriasis, 7-10 años antes que la artropatía, pero también el médico de familia tiene un papel fundamental. También en valorar, porque muchas veces no tenemos el tiempo de hablar con el paciente y realmente ver hasta qué punto llega su dolencia. Y tenemos que acostumbrarnos a medir. Hay cuestionarios para medir la calidad de vida, cuestionarios para ver si ese paciente realmente tiene una vida, está contento con la vida que lleva o no. Y quizá eso es lo que nos faltaría un poco, poder medir para realmente catalogar a cada paciente en el momento del diagnóstico. Desde la perspectiva de los pacientes, la realidad es que en general muchos son tratados por el médico de familia la mayor parte del tiempo, a no ser que ya pase a ser una psoriasis muy moderada o severa. A veces tiene que ser ya muy severa, lo cual tiene ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes porque no te ve un especialista.
Nosotros no tenemos mucho problema en que se nos diagnostique la piel, ¿no? Esto es bastante evidente. El problema un poco más es en ese tratamiento y en ese continuo tratamiento. Pero en el caso de la artritis sí que detectamos muchísimos pacientes que viven muchos años con síntomas de artritis y no se le detectan, pero muchísimos años. Tienen psoriasis, incluso los ve un dermatólogo, pero no se le detecta la artritis. Y fundamentalmente es por dos razones. Una, porque el paciente va a su dermatólogo y no le habla del dolor ni de la articulación, le habla de la piel, ¿no? Si yo voy a un dermatólogo, le voy a hablar de mi piel. No le estoy hablando de que tengo otra serie de problemas. Y en segundo lugar, porque muchas veces el dermatólogo tampoco le pregunta por esos síntomas, se centra en la piel. De manera que no se ponen en relación estas dos cosas, que parecen muy evidentes. Y nos llega muchísima gente incluso ya deformes. O sea, hay otro detalle ahí, que es la entesis, que es donde se junta el tendón con el hueso, que es un concepto relativamente nuevo y que se sabe que la enfermedad, la artropatía psoriásica se centra en ese punto. Entonces, a veces no hay ni siquiera una inflamación articular muy evidente, pero el dolor está ahí. Y entonces tienes que estar entrenado, tienes que saber hacer la ecografía en el sitio, y realmente ya cuando lo diagnosticas y sobre todo cuando pones el tratamiento es cuando te das cuenta de la mejoría que tiene ese paciente, y la verdad es que es muy satisfactorio. Yo hablaba antes de mi padre era reumatólogo hace 30 años y él le hubiera encantado vivir esta época, porque cuando él era reumatólogo no tenía las armas que tenemos ahora. Ahora tenemos una especialidad que es mucho más agradecida para con el paciente. Es verdad que el sistema tenemos que hacer un esfuerzo para que no se derrumbe, pero no podemos renunciar a estas armas que tenemos porque son maravillosas. Hablaba antes María Teresa de la importancia del estilo de vida, ¿no? Yo no sé si el paciente, así como ahora el paciente puede poner en la mesa, ¿no?, los déficits que puede percibir en su atención, no sé si los especialistas perciben algún tipo de déficit en la actuación del paciente. Si el paciente de psoriasis por ejemplo, sigue los estilos de vida que se le recomienda, si es un paciente sensible a esas modificaciones o esos consejos que reciben, si la adherencia terapéutica también es una parte importante. Yo creo que hablaba antes Beatriz del tratamiento más caro es el que no funciona, ¿no? Si muchas veces, por los motivos que sea, el paciente con psoriasis realiza una buena adherencia terapéutica, hace un cumplimiento terapéutico correcto, no sé si desde las especialidades o desde la administración a lo mejor también pueden decirle algo al paciente, que oye, a lo mejor las cosas también se pueden hacer mejor por las dos partes, ¿no? Es el momento ahora de que Celia se sienta poco aludida, ¿no? Depende del tratamiento y también depende de los estilos de vida. A veces es muy complicado, un paciente que tiene una artritis psoriásica y tiene una psoriasis importante, es complicado decirle que adelgace, porque no va a poder hacer ejercicio, las dietas las llevan muy mal, son pacientes que tienen unos niveles muy elevados de ansiedad y depresión, con lo cual tienen cierta compulsión a fumar, a beber alcohol y a estar gordos. A veces no es sencillo que los pacientes cambien, y una de las cosas que se pueden hacer es mejorarles la articulación, mejorarles la piel, para que el paciente se encuentre más a gusto consigo mismo y pueda cambiar de estilo de vida. Yo, si tuviese pesas de 150 kilos y me doliese la rodilla, no saldría a correr. Primero, porque no me pongo unas mallas para que me vea la gente, y segundo, pues porque no puedo, me canso mucho y no puedo con el dolor. Pero a lo mejor si adelgazo 60 kilos y me encuentro que tengo la piel bien y que ya no me veo la rodilla, pues sí que puedo continuar corriendo. O sea, no se sabe muy bien qué es más importante, qué es antes, la comorbilidad o la enfermedad. Por otro lado, también hay que explicarle al paciente que tiene que poner su granito de arena, intentar dejar de beber alcohol si debe, de fumar, intentar bajar de peso. Es importante también que tenga un complemento terapéutico adecuado. Es decir, yo siempre a los pacientes les pregunto a qué se dedican, qué hacen y cómo funcionan en su vida, porque si es un paciente que está trabajando a jornada completa, ya no le puedo mandar a hacer fototerapia, no puedo ir 3 días en semana a darse rayos 5 o 10 minutos, porque no puede. La mayoría de los que estamos aquí no podríamos hacer el tratamiento, con lo cual, si no le preguntamos a qué se dedica, en cambio, si a lo mejor es una ama de casa o si es un paciente que está jubilado, perfectamente puede ir. Entonces, hay que preguntarles, y tenemos también que consensuar el tratamiento. A lo mejor si le mando a un paciente ponerse inyecciones y el paciente tiene fobia a las agujas y yo no se lo he preguntado, el paciente no se las va a pinchar, o se lo va a pinchar una vez y después pues no se lo va a pinchar. Va a tener una baja adhesión al tratamiento, una baja adherencia, con lo cual el tratamiento no le va a funcionar. Me va a venir, no, es que al final estoy así, yo no voy a saber si ha sido un fallo primario o un fallo secundario del tratamiento, se lo voy a tener que cambiar, le voy a tener que hacer la inducción, y al final nos vamos a gastar un montón de dinero desperdiciado a lo tonto, porque no me he parado a preguntarle al paciente qué es lo que prefiere él. Ahora, el paciente si me dice que prefiere una inyección o prefiere una pastilla, yo entiendo que el paciente tiene que cumplir y que tiene que venir a sus revisiones y que tiene que hacerse todas sus pruebas.
Lo que no puedo hacer es fallarme 2, 3 o 4 veces seguidas a la revisión, hacerse la analítica si se acuerda y si no se acuerda no hacérsela y venir cuando le apetezca. Eso no puede ser porque tampoco estamos haciendo bien el cumplimiento terapéutico y tampoco le va a funcionar bien.